La existencia de Sophia Loren siempre ha despertado una profunda curiosidad. Su transformación de una niña frágil y desgarbada a un ícono de belleza global con un pasado lleno de adversidades cautivó a millones. Incluso ahora, acercándose a 9 décadas de vida, continúa siendo el centro de atención. Adentrémonos en su asombrosa y conmovedora historia. Su trayecto comenzó en un período de incertidumbre y dificultades. Llegó al mundo en 1934, en una clínica romana destinada a madres solteras, reflejando las complejas circunstancias de su nacimiento. Su madre, Romilda Villani, poseía una hermosura excepcional que la llevó a ser comparada con Greta Garbo y albergaba el sueño de brillar en la gran pantalla. Su padre, Riccardo Cicolone, trabajaba como ingeniero ferroviario con un salario insuficiente. Su relación nunca fue sólida, y el desenlace lo confirmó. La llegada de Sofía no fue fruto de un amor apasionado, sino de un vínculo frágil que se desmoronó con su nacimiento. Romilda, firme en su decisión, se negó a interrumpir el embarazo, lo que terminó de quebrantar cualquier lazo con Riccardo. Abrumado por la carga y sin deseos de asumir responsabilidades, él optó por abandonarlas. Su presencia en sus vidas se limitó a momentos esporádicos, reapareciendo solo cuando fue obligado legalmente por la madre de Romilda, pero sin mostrar afecto ni respaldo alguno. Las penurias no terminaron ahí. Riccardo se sumergió aún más en el ambiente de la propaganda fascista, apenas logrando lo necesario para su propia subsistencia, mucho menos para sostener a una familia. Mientras tanto, la salud de Romilda se deterioró, volviendo más complicada la crianza de Sofía. No pasó mucho tiempo antes de que él desapareciera por completo, dejándolas libradas a su suerte. Sin otra alternativa, madre e hija se vieron forzadas a regresar al hogar de los abuelos maternos, enfrentando las crecientes dificultades de la Segunda Guerra Mundial que se sumaban a la ya precaria situación que vivían. Los primeros años de Sofía estuvieron marcados por la carencia, el esfuerzo constante y la lucha por subsistir. Creció en un entorno de extrema pobreza, en un pueblo considerado el más necesitado de toda Italia. El hambre era una presencia constante y hasta lo más esencial, como el acceso a agua potable, era un lujo fuera de su alcance. En un episodio de desesperación, Romilda no tuvo más remedio que beber agua de un radiador de automóvil para mantenerse con vida. A esas alturas, era madre soltera de 2 niñas, Sofía y su hermana menor, María, ambas hijas de Riccardo. Sin embargo, él, rehuyendo su deber, negó la paternidad de María y las abandonó por completo, dejando a Romilda sola para sacar adelante a sus pequeñas. Sobrevivir se convirtió en un reto diario. Durante casi un año, las 3 se refugiaron en un túnel, dependiendo de la generosidad de desconocidos para obtener alimento y agua. Aquel oscuro y húmedo espacio se convirtió en su único hogar. Pero, incluso antes de que la guerra desmoronara por completo su mundo, la vida ya le había cobrado un alto precio a Romilda. Su salud estaba deteriorada y apenas tenía fuerzas para atender a sus hijas. La escasez de comida era insoportable, y Sofía, aún siendo un bebé, sufrió las peores consecuencias. Su diminuto cuerpo quedó reducido a apenas piel y huesos debido a la desnutrición. Más allá del hambre y la miseria, Sofía también enfrentó la crueldad de quienes la rodeaban. Sus enormes ojos y su nariz prominente la alejaban de los cánones de belleza de la época, y muchos la veían como una niña poco agraciada, incapaces de imaginar la deslumbrante mujer en la que se transformaría. Riccardo, distante y sin interés en su bienestar, nunca volvió la vista atrás. Romilda cargó sola con la responsabilidad de criar a sus hijas en un mundo que parecía ensañarse con ellas. Desesperada por encontrar una oportunidad que les permitiera salir adelante, Romilda llevó a Sofía a Roma con la esperanza de abrirse camino en la industria cinematográfica. Sin embargo, la ciudad no les brindó el respiro que esperaban. Perdidas y sin un rumbo claro,
hallaron un inesperado gesto de humanidad en su casera, una mujer bondadosa que, conmovida por su situación, les ofreció alimento y techo. Mientras Romilda recorría las calles en busca de una oportunidad, la mujer alimentaba a Sofía con lo poco que tenía, un simple puré de tomates y lentejas. Aunque modesta, aquella comida fue suficiente para evitar que la niña sucumbiera al hambre. La trayectoria de Sofía Loren siempre ha sido motivo de fascinación. Su evolución de una niña delgada y torpe a una estrella de renombre internacional con un pasado doloroso conquistó los corazones de millones de personas. Incluso ahora, con casi 90 años, continúa generando interés. Adentrémonos en su asombrosa y conmovedora historia. El camino de Sofía Loren inició en una época de incertidumbre y adversidad. Vino al mundo en 1934 en Roma, en un centro médico para madres solteras, lo que reflejaba las duras circunstancias que marcaron su nacimiento. Su madre, Romilda Villani, poseía una belleza impactante, frecuentemente comparada con Greta Garbo, y soñaba con convertirse en una luminaria del cine. Su padre, Riccardo Cicolone, era un ingeniero ferroviario con un salario insuficiente. Su relación no estuvo marcada por el romance, y, como desenlace, el nacimiento de Sofía no fue producto de una historia de amor apasionada. Romilda tomó la firme decisión de quedarse con su hija, negándose a contemplar la posibilidad de interrumpir el embarazo, pero esa determinación fracturó el delicado lazo que mantenía con Ricardo. Abrumado por la responsabilidad y sin deseos de asumir compromisos, él las abandonó. Solo volvió a aparecer tras una intensa presión legal ejercida por la madre de Romilda, pero aún así se mostró frío y distante, sin brindar ni cariño ni respaldo. Las dificultades no terminaron ahí. Ricardo se sumergió aún más en el ámbito de la propaganda fascista, apenas obteniendo lo necesario para su propia subsistencia, mucho menos para sostener una familia. Mientras tanto, la salud de Romilda se deterioraba, lo que complicó aún más su capacidad de cuidar a Sofía. No pasó mucho tiempo antes de que Ricardo desapareciera completamente de sus vidas, dejándolas a la deriva. Sin otra alternativa, Romilda y Sofía regresaron a la casa de los abuelos maternos, enfrentando las penurias mientras la Segunda Guerra Mundial añadía aún más sufrimiento a su ya precaria existencia. Los primeros años de Sofía Loren estuvieron marcados por la escasez, la resistencia ante la adversidad y la necesidad imperiosa de sobrevivir. Creció en un entorno de dificultades extremas, en un pueblo tan empobrecido que se le consideraba el más miserable de Italia. El hambre era una amenaza constante y hasta las necesidades más esenciales, como el acceso al agua potable, eran lujos casi inalcanzables. En un momento de absoluta desesperación, su madre, Romilda Villani, se vio obligada a beber agua de un radiador de automóvil para no sucumbir. Para entonces, ya criaba sola a 2 hijas, Sofía y su hermana menor, María, ambas hijas de Riccardo Cicolone. Sin embargo, Ricardo, incapaz de asumir su responsabilidad, negó la paternidad de María y las abandonó por completo, dejando a Romilda a su suerte con la tarea de sacar adelante a sus pequeñas. Sobrevivir se convirtió en una lucha diaria. Durante 80 meses agotadores, las 3 vivieron en un túnel, dependiendo de la compasión de desconocidos para obtener alimento y agua, elementos esenciales para resistir un día más. Ese oscuro y húmedo refugio se convirtió en su hogar. Incluso antes de que la guerra destrozara su mundo, la vida ya había cobrado un alto precio en Romilda. Su salud se deterioró al punto de que apenas tenía fuerzas para cuidar a sus hijas. La comida era escasa y Sofía, aún siendo una bebé, sufrió las peores consecuencias. Su pequeño cuerpo quedó reducido a piel y huesos debido a la desnutrición. Más allá de las privaciones físicas, Sofía también tuvo que soportar burlas crueles. Con sus grandes ojos y nariz prominente, no encajaba en los cánones de belleza de la época. La gente la veía como una niña poco agraciada, sin imaginar que, con el tiempo,
se transformaría en una mujer de belleza deslumbrante. Ricardo, distante e indiferente, jamás volvió la vista atrás. Romilda tuvo que cargar en solitario con el peso de criar a sus hijas en un mundo que parecía empeñado en quebrarlas. Desesperada por salvar a Sofía de la desnutrición, Romilda la llevó a Roma con la esperanza de hallar empleo en la industria cinematográfica. Sin embargo, la ciudad no ofreció el alivio esperado. Sin un rumbo claro, un inesperado rayo de esperanza apareció en la figura de su bondadosa casera, quien se conmovió con su situación y les brindó ayuda. Aquella mujer les ofreció refugio y alimento, proporcionando a Sofía un plato sencillo, un puré de tomates y lentejas. Aunque modesto, ese gesto fue suficiente para evitar que la niña sucumbiera al hambre. Pero entonces ocurrió una tragedia. Ese pequeño acto de generosidad provocó en Sofía una fiebre severa, lo que obligó a Romilda a llevarla de vuelta a la clínica donde había nacido. El diagnóstico del médico fue desalentador. Sofía necesitaba leche materna para sobrevivir, pero Romilda, debilitada por sus propias privaciones, no podía proporcionársela. Sin otras alternativas, Romilda buscó con desesperación una nodriza. Finalmente, encontró a Cela, una mujer dispuesta a ayudar, pero con una exigencia desgarradora. En lugar de dinero, pidió que le pagaran con carne, un alimento que la familia apenas podía conseguir. Con dolor, los Villani sacrificaron lo poco que tenían para mantener con vida a Sofía. Años después, cuando Sofía ya se había convertido en una estrella de cine a nivel mundial, esa misma nodriza reapareció en los medios de comunicación, pero no con gratitud, sino con resentimiento. Con crueldad, afirmó que Sofía había sido el bebé más feo que jamás había amamantado. A medida que crecía, la vida de Sofía no se tornaba más sencilla. Su complexión delgada le valió el despiadado apodo de Palillo, y su condición de hija ilegítima la convirtió en objeto de constantes burlas. En una sociedad donde el linaje determinaba el estatus de una persona, Sofía era vista como una extraña. Sin embargo, entre la soledad y las humillaciones, encontró consuelo en las pocas amistades que logró forjar, pequeños momentos de calidez en una infancia plagada de adversidades. Los primeros años de Sofía Loren fueron una mezcla de carencias, fortaleza y escasos instantes de felicidad. Su madre, Romilda Villani, pese a ser madre soltera y luchar día a día por salir adelante, fue un pilar inquebrantable para su pequeña familia. Residían en Pozzuoli, un pueblo donde la miseria era una presencia constante y la vida significaba enfrentar cada jornada con valentía. Durante la Segunda Guerra Mundial, la existencia en Pozzuoli se tornó aún más peligrosa. El puerto y la planta de municiones del pueblo lo convirtieron en un blanco frecuente de bombardeos, haciendo que la vida cotidiana se transformara en una batalla contra el miedo. En un día particularmente aterrador, una explosión ocurrió demasiado cerca y los escombros golpearon a Sofía, dejándole una cicatriz en la barbilla, una marca imborrable de la brutalidad de la guerra. Sin embargo, incluso en esos tiempos oscuros, existían destellos de alegría. La abuela de Sofía administraba un pequeño bar improvisado en su sala de estar, un refugio donde soldados estadounidenses y británicos solían reunirse, llenando el espacio con risas, música e historias de tierras lejanas. Para la joven Sofía, aquellos encuentros eran mágicos. Uno de los momentos más asombrosos de su infancia ocurrió cuando los soldados le regalaron una barra de chocolate, un manjar que jamás había visto ni probado. Aunque su aspecto había sido motivo de burlas durante años, al llegar a la adolescencia, sus rasgos comenzaron a transformarse, convirtiéndola en una belleza que cautivaría al mundo entero. Aprobó con sutileza y le planteó con delicadeza la posibilidad de someterse a una cirugía nasal para suavizar sus facciones pronunciadas. Un comentario que pudo haber minado su confianza, pero Sofía se mantuvo firme en su postura. «Carlo, si lo que me insinúas es que debo modificar mi nariz para tener éxito en esta industria,
Prefiero regresar a Puli, le contestó con determinación. No pienso cambiar mi esencia. Su negativa no solo tenía que ver con su físico, sino que era una declaración de identidad. Se rehusó a ajustarse a los rígidos cánones de belleza de Hollywood y defendió con orgullo aquellos rasgos que la hacían inigualable. No obstante, su relación con Ponti estaba lejos de ser sencilla. El hecho de que su separación legal de su esposa anterior no estuviera resuelta generó un escándalo, y los medios de comunicación examinaron cada aspecto de su peculiar romance, lo que añadió más presión a la situación. Además, había otra actriz que Ponti había descubierto antes que a Sofía, Gina Lollobrigida, una ex reina de belleza que había cimentado una carrera sólida bajo su respaldo, protagonizando más de una veintena de filmes. A medida que Sofía fue ganando notoriedad, las comparaciones entre ambas se hicieron inevitables, alimentando una de las disputas más mediáticas del cine italiano. Aunque ambas eran talentosas, lo que verdaderamente distinguía a Sofía era su tenacidad y autenticidad inquebrantable. No era simplemente otra diva de la pantalla, sino una fuerza irrepetible destinada a dejar una huella que trascendería las modas efímeras de la belleza. Su conexión con Ponti no se basaba solo en el afecto o la ambición. Habiendo crecido sin una figura paterna, Sofía siempre anheló la seguridad y estabilidad que le fueron negadas en su infancia. Su progenitor, Riccardo Cicolone, la abandonó a ella y a su madre, dejando una ausencia que influiría en sus relaciones durante años. Ponti, con su serenidad y orientación firme, se convirtió en más que un compañero sentimental. Fue el mentor y guía que Sofía siempre había necesitado. Carlo no solo fue el gran amor de su vida, sino también su mayor influencia. Moldeó casi todos los aspectos de su evolución, desde su vestimenta hasta su formación intelectual, apoyándola en la elección de papeles que consolidarían su carrera. Su vínculo se fundamentaba en una mezcla profunda de afecto, aspiraciones y un pacto implícito para conquistar juntos la industria cinematográfica. Sin embargo, su historia de amor estuvo lejos de ser sencilla. La Iglesia Católica se negó a reconocer el divorcio de Ponti con su primera esposa, lo que dejó su relación en un limbo legal. Ante la imposibilidad de casarse en Italia, tomaron una decisión radical: contraer matrimonio por poder en México, en una ceremonia discreta a la que ni siquiera asistieron en persona. Lo que debía ser un momento de felicidad pronto se tornó en un escándalo cuando la Iglesia detectó su unión y Ponti fue acusado de bigamia, desatando una tormenta mediática y moral. La reacción fue implacable y la pareja se vio obligada a vivir en el exilio, trasladándose de un país a otro para evadir el juicio de las autoridades italianas. Durante años, su amor existió en la clandestinidad, atrapado entre la devoción mutua y la condena social. El punto de quiebre llegó cuando obtuvieron la ciudadanía francesa, lo que les permitió casarse legalmente en 1966. Con París como escenario, Sofía y Carlo finalmente se convirtieron en marido y mujer, cerrando un capítulo de incertidumbre y adversidad. Ponti no era ajeno a la polémica, incluso antes de que Sofía llegara a su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, su labor como productor cinematográfico lo puso en conflicto con el régimen fascista en Italia, lo que lo marcó como una figura desafiante mucho antes de que su vida privada se convirtiera en tema de debate público. Juntos, él y Sofía enfrentaron innumerables obstáculos, pero a pesar de todo, permanecieron unidos. Su historia de amor estuvo definida por la determinación, la valentía y un lazo indestructible, demostrando que algunas historias, por más complicadas que sean, valen cada batalla. La vida de Carlo Ponti estuvo llena de tanto dramatismo y enredos como las películas que llevó a la gran pantalla. Sus elecciones, tanto en lo profesional como en lo personal, lo mantuvieron en el ojo del huracán, convirtiéndolo en una figura tanto admirada como cuestionada. Durante el conflicto bélico mundial,
Su labor en la cinta Piccolo Mondo Antico de 1941, considerada crítica con el régimen alemán, lo llevó a prisión. Sin embargo, incluso estando tras las rejas, Ponti no perdió su carácter desafiante, convirtiéndose en un símbolo silencioso de oposición dentro del ámbito cinematográfico italiano en tiempos turbulentos. Aún después de unir su vida con Sophia Loren, la polémica continuó persiguiéndolo. En 1973, 5 años después de oficializar su matrimonio, se vio envuelto en una nueva controversia. La cinta Masacre en Roma generó indignación debido a su representación del Papa Pío XI, insinuando que el sumo pontífice había guardado silencio mientras las tropas alemanas ejecutaban a rehenes italianos. La reacción no se hizo esperar y Ponti enfrentó un extenso proceso judicial, aunque finalmente fue exonerado de todas las acusaciones. Sus dificultades no terminaron ahí. En 1981, junto con 2 socios comerciales, fue señalado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por presunto fraude. Las autoridades sostuvieron que habían engañado a cerca de 1.800 inversionistas, utilizando documentos falsificados para hacer parecer sus proyectos cinematográficos financieramente sólidos. El caso se extendió durante años y eventualmente llevó a reformas dentro de la industria para evitar fraudes similares. Pero quizá el golpe más devastador llegó cuando el gobierno italiano confiscó la vasta colección de arte de Ponti y Loren, valuada en aproximadamente $6.700.000. La colección albergaba obras de algunos de los artistas más renombrados de la historia, reflejando su pasión por el arte. La incautación ocurrió luego de que Loren intentara trasladar algunas piezas fuera de Italia, lo que desató complicaciones legales y sumó más dificultades a sus ya complejas vidas. Pese a las batallas legales y el constante escrutinio mediático, Ponti se mantuvo firme en un entorno donde la ambición solía conllevar un costo elevado. Su historia, inseparable de la de Loren, fue un relato de resistencia, determinación y los incesantes desafíos que conlleva la fama. Hacia finales de la década de los 80, Carlo Ponti y Sophia Loren finalmente hallaron un respiro cuando la prolongada disputa por su valiosa colección de arte llegó a su conclusión. Tras años de incertidumbre y litigios, lograron recuperar las piezas maestras que habían sido el centro de una feroz disputa. Valuada en millones, la colección no solo representaba su admiración por el arte, sino también su capacidad para sobrellevar y vencer los obstáculos que la vida les presentaba. La resolución de este conflicto marcó un raro instante de victoria, un momento de alivio dentro de la interminable cadena de dificultades legales y personales que parecían seguirlos a donde fueran. Sin embargo, incluso con este triunfo, la vida de Sophia Loren estaba lejos de ser sencilla. Detrás del brillo de su estrellato mundial, enfrentó adversidades que iban mucho más allá del cine. Mucho antes del escándalo por la colección de arte, las décadas de los 60 y 70 ya le habían traído su propio cúmulo de problemas, especialmente en el ámbito financiero y legal, que ensombrecieron su meteórico ascenso a la fama. A medida que su carrera florecía y su fortuna crecía, Loren hizo lo que cualquier persona prudente haría: buscar el asesoramiento de un experto en finanzas para administrar sus ingresos. Sin motivo para dudar de su capacidad, confió plenamente en su criterio, creyendo que todo estaba en orden. Pero esa decisión tomada de buena fe terminaría volviéndose en su contra en uno de los momentos más humillantes y dolorosos de su existencia. Casi 2 décadas después, en 1980, un error del pasado resurgió con consecuencias devastadoras. Una declaración fiscal de 1963, que no había sido saldada, acumuló intereses y sanciones exorbitantes con el paso del tiempo, transformando lo que inicialmente era una deuda menor en una carga financiera aplastante. Para cuando las autoridades llamaron a su puerta, la cantidad había escalado hasta $18.000, una suma que, ajustada a la inflación, equivaldría a casi 2 millones en la actualidad.
Las acusaciones fueron demoledoras, empañando la imagen meticulosamente construida de una de las estrellas más queridas del mundo. Lo más desgarrador de todo fue descubrir que su asesor de confianza, quien había manejado sus asuntos, llevaba años fallecido, dejándola sin nadie a quien recurrir mientras enfrentaba sola el peso total del escándalo. Durante todo el proceso, Sophia Loren nunca vaciló en su defensa. Mantuvo su inocencia con férrea convicción y proclamó con orgullo que no era una criminal. Sin embargo, a pesar de su determinación, los tribunales italianos fallaron en su contra. En 1982 ocurrió lo impensable. Una de las actrices más queridas del mundo fue sentenciada a prisión. Los titulares fueron despiadados, empañando su brillante trayectoria con una mancha imborrable. Sus seguidores, que la adoraban, observaban atónitos cómo se desarrollaba el escándalo. Pero cuando llegó el momento de presentarse en la cárcel, Loren lo hizo con la misma gracia y distinción que siempre la habían definido. Vestida con impecable elegancia, se mantuvo erguida incluso al enfrentar uno de los episodios más humillantes de su existencia. No obstante, bajo esa apariencia de fortaleza se escondía una vulnerabilidad palpable. «Estoy inquieta, muy inquieta por este mes que me espera en prisión», confesó con una voz inusualmente temblorosa. A pesar de sus desesperados intentos por revocar la sentencia, incluyendo un pedido directo de clemencia al presidente de Italia, su condena permaneció firme. No tuvo más opción que acatar la resolución judicial. Aunque su estancia en prisión fue corta, se convirtió en una vivencia profundamente desmoralizante. Loren cumplió únicamente 17 días tras las rejas, menos de lo inicialmente estipulado, pero ese tiempo dejó una marca imborrable en su espíritu. Para su sorpresa, recibió apoyo no solo de sus admiradores en todo el mundo, sino también de las mismas internas con las que compartía el encierro. Carteles con la frase «Perdón para Sofía» fueron colocados en distintos puntos del penal, una muestra del cariño y admiración que inspiraba. Para Loren, ese respaldo incondicional debió ser una mezcla de alivio y frustración. Por un lado, era un testimonio del amor que había cultivado entre su público. Por otro, era un recordatorio de la injusticia de su situación. A pesar de la humillación que significaba estar en prisión, se negó a permitir que la experiencia la quebrantara. Cuando salió tras cumplir su condena, lo hizo con la misma dignidad y aplomo que siempre la habían caracterizado. Mientras que otras celebridades podrían haberse derrumbado bajo el peso de semejante escándalo, Loren demostró que su elegancia no era solo para las cámaras, sino una parte inquebrantable de su esencia. Su paso por la cárcel se convirtió en otro capítulo de una vida forjada tanto en el éxito como en la adversidad. Fue una prueba dolorosa, pero que solo reforzó su imagen como una mujer de inquebrantable resistencia. Este episodio sirvió como un crudo recordatorio de las paradojas que suelen acompañar la fama. Detrás de la estrella de cine deslumbrante, la esposa fiel y la madre amorosa, había una mujer que había superado innumerables desafíos, algunos personales y otros de dominio público, pero que jamás se dejó vencer por las circunstancias. Desde su infancia sin una figura paterna hasta sus conflictos legales y pérdidas personales, su camino estuvo lejos de ser sencillo. A pesar de ello, nunca perdió de vista quién era ni los principios que la guiaban. Su historia no es solo una de éxito, sino también de perseverancia, demostrando que la elegancia y la fortaleza pueden ir de la mano. Su relación con Carlo Ponti es testimonio de esa tenacidad. Su vínculo trascendía el amor romántico, cimentado en la complicidad, las luchas compartidas y una conexión emocional profunda. Ambos provenían de orígenes modestos y desafiaron las probabilidades en una industria que solía favorecer a los privilegiados. Alejarse de eso, renunciar a la vida que habían construido juntos por la promesa de algo incierto con alguien como Cary Grant, habría sido una traición no solo a Ponti, sino al camino que la había convertido en la mujer que era. Además, la decisión de Loren
también estuvo influenciada por la presión de la opinión pública. La prensa estadounidense ya había demostrado ser despiadada al escudriñar la vida privada de las grandes figuras de Hollywood. La escandalosa caída de Ingrid Bergman, debido a su relación extramarital, había sido una advertencia contundente. Sofía sabía que, si seguía su corazón hacia Cary Grant, no solo